por TVN. Regresamos con más informaciones. La Superintendencia de Salud ha anunciado que suspende la aplicación del IPC de la salud. Vamos a profundizar sobre este y otros temas. Para eso estamos con el ex superintendente de salud e investigador del centro ISP de la Universidad Andrés Bello, Manuel Inostroza. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Expliquemos un poco este anuncio que se hizo de parte de la Superintendencia de Salud. Recién llegado el superintendente anuncia que ya no se aplica más este IPC de la salud, que era una suerte de referente, ¿no? Para ver cuánto era lo que subían o no los precios de los costos de las ISAPRE. ¿Qué significa que se haya suspendido? A ver, este indicador era tal cual solo un indicador de referencia que el ministro Mañalich y la anterior Superintendencia de Salud habían elaborado como una manera de responder al cambio legislativo que se estaba discutiendo durante los 2 últimos años del presidente Piñera para reformar a las ISAPRE. Era una suerte de adelanto de algo que tenía que aprobarse por ley, por eso que era solo referencial. Se iba en un contexto. Exactamente. Ahora, este indicador tenía duros cuestionamientos incluso del propio Instituto Nacional de Estadísticas, que lo elaboró en algún comienzo colaborando con esta tarea del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud, por los fenómenos de integración vertical y de articulación entre ISAPRES y clínica. A pesar de esas observaciones, el Ministerio lo utilizó como referencia durante 2 años, dio un valor de 2 y 2.2% los años anteriores. El problema, incluso denunciado por el propio ministro Mañalich, sobre todo el año pasado, es que las Cortes jamás utilizaron este indicador como para resolver los conflictos que se presentaban en tribunales. Recordar que los ciudadanos hoy día de ISAPRE cotizantes presentan aproximadamente 145.000 recursos al año de protección, discutiendo que el alza está fuera de los rangos que consideran aceptables, los consideran abuso, y normalmente en el 99,9% de los casos los tribunales le dan razón al afiliado y el reajuste es cero, o sea, no se reajusta el plan, ni siquiera en el valor del indicador que el IPC había sugerido. Por lo tanto, el propio ministro Mañalich ya al final del año pasado le había dicho que en realidad si las Cortes no lo ocupaban lo iban a dejar de lado. Y por eso, a mi juicio, yo creo que en enero de este año el ministro y el superintendente actual o anterior no lo anunciaron públicamente, se lo dejaron como un presente griego al nuevo superintendente, y a mi juicio razonablemente el nuevo superintendente ha dicho, mire, dado los problemas técnicos del indicador, anuncio el cálculo que se había dado, me parece bien por transparencia, que da 5,56, pero lo descarta para ser utilizado como referencia, por lo tanto lo deja inutilizado. Eso es lo que ha ocurrido en la práctica. Si se mejoraran esos cuestionamientos, si se mejorara la herramienta, ¿sería un buen instrumento como referente para decir, por lo menos, los costos han subido un tanto? A ver, convengamos que técnicamente en mercados competitivos, donde hay múltiples oferentes, donde no hay problemas de mercado, de integración entre el asegurador, que es la ISAPRE, y las clínicas y los prestadores, un indicador de precio podría servir. El problema es que los cuestionamientos que hizo el INE y están en su informe técnico plantean que en el caso de Chile estamos hablando de que hay 6 ISAPRES que compiten, o sea, ya es un oligopolio, y hay fenómenos de integración vertical vía holding, es decir, que dentro de una estructura empresarial donde la ISAPRE es la principal accionista, también participan las propias clínicas. Y como se ha visto en los informes, las ISAPRES le compran prestaciones a las clínicas de su mismo holding en un porcentaje que va en general del 19%, pero cuando se trata de algunas ISAPRES relacionadas llega al 32%, ya pasa a ser 1/3 de las compras. Esa es la integración vertical. Y ahí podría haber alguna alteración que, en el fondo, yo oriento como ISAPRE a que se atiendan los prestadores, los pacientes en ciertos tipos de prestadores, y además son esos prestadores los que suben los precios año a año, con lo cual después la ISAPRE dice, bueno, como los prestadores me suben los precios, que son los mismos del holding, yo vuelvo a subir el precio del plan de salud al año siguiente. O sea, podrían estar manipulando los precios. Lo que pasa es que se distorsiona el sentido de un asegurador. Un asegurador, en el fondo, gestiona el riesgo de las personas, y lo que trata de hacer con la gestión del riesgo de las personas es que no se lleve a precio lo que automáticamente es el incremento de los costos de las prestaciones. Si eso está siendo irrelevante, uno se preguntaría qué sentido tiene que las ISAPRE existan, porque no están agregando valor. Por lo tanto, a mi juicio, yo creo que en la medida en que este nuevo gobierno ha dicho, vamos a armar una comisión presidencial, vamos a discutir un nuevo proyecto de ley, y ahí vamos a reformular si este u otro instrumento es el mejor para medir la reajustabilidad de precios no abusivos en la ISAPRE, me parece que es una recomendación adecuada. Claro, pero hay detalles concretos de que efectivamente se haya generado esta manipulación de precios, de que se estén subiendo los precios en algunos servicios que se estén prestando, de que se esté dando esta situación.
Mira, más que manipulación, porque hasta ahora la superintendencia no ha descubierto eso y la Fiscalía Nacional Económica, que normalmente complementa los estudios de la superintendencia y vela porque no se establezcan alteraciones a la libre competencia por fijación de precio e inducción de demanda innecesaria en el caso de salud, lo que vemos es que el mecanismo con el cual se relaciona ISAPRE con sus prestadores no es el más sano. ¿Qué te indico esto? Que hoy día el sistema privado compra en el 80% de las prestaciones de salud mediante el mecanismo que se denomina Fee for Service, en traducción al español, pago por prestación prestada. Y en el mundo entero el Fee for Service es un mecanismo inflacionario, es decir, yo lo que estimulo es que tengo que tener las clínicas llenas, porque si tengo las clínicas llenas, las clínicas ganan más, y lo único que hago es que el ISAPRE le digo, bueno, como las clínicas se llenaron este año, porque tuvimos más influenza, tuvimos más pacientes y además subimos los precios de esas consultas, de los insumos, de los medicamentos que cobramos, o qué mala noticia, el año siguiente le tengo que subir el plan de salud. Y esto es un círculo vicioso en el que al final los únicos perjudicados son los afiliados, porque los afiliados ven mermada la cobertura de su plan de salud, porque para mantener los precios y no subirlo, ¿qué es lo que hacen muchos los afiliados? Se bajan a un plan de menor cobertura y es lo que empiezan a sufrir sobre todo la población adulto mayor del sistema. Un modo a lo mejor de contrarrestar esas alteraciones no es diseñando una suerte de herramienta independiente que refleje efectivamente cuánto subieron determinadas cosas. ¿Cómo se puede ahí determinar un elemento que evite este tipo de alteraciones? Lo que pasa es que ahí pueden ser distintos los mecanismos para arreglar el problema. Una cosa sería, por ejemplo, obligar a que no sea el mecanismo de pago Fee for Service el que se relaciona entre ISAPRE y clínica. Hay otros mecanismos como pago per capitado, pago asociado a desempeño, pago asociado a diagnóstico, que lo que hacen es compartir riesgo y con eso se contiene el costo técnico entre la ISAPRE y su relación con el prestador. De hecho, hay un ISAPRE en el mercado, sin mencionarla, que en los últimos 8 reajustes, 1 ha subido el precio y 7 no lo ha subido. Y ese ISAPRE tiene utilidades y además ha incrementado su cartera de afiliados porque mucha gente se ha ido. Por lo tanto, si un ISAPRE lo puede hacer, ¿por qué no otras podrían hacerlo también? Por lo tanto, yo creo que un mecanismo es cambiar esa relación. El otro mecanismo es fijar una definición de un plan único común y al definir el producto de salud, la cobertura, establecer de alguna manera una regulación, tipo hoy día lo que se hace en la regulación eléctrica, en donde uno fija una empresa modelo a la cual le fija una rentabilidad razonable máxima, y por lo tanto hay una suerte de fijación de precios y de fijación de rentabilidad en donde el Estado garantiza en torno a esta regulación de una empresa modelo en salud que no se producen abusos o imperfecciones de mercado por tener estos mecanismos que lo distorsionen. Son alternativas que se podrían explorar, que yo creo que no fueron lamentablemente exploradas en el gobierno anterior y por eso que finalmente no se llegó a ningún acuerdo y desperdiciamos la oportunidad de haber hecho la reforma en los últimos 4 años, pero que espero que ahora, donde tenemos un sistema que hay 3 millones de personas en el sistema ISAPRE, ojalá este tipo de alternativas sí se puedan aprobar y discutir en el Parlamento. Claro, el punto es que lo que contraargumentarían quienes están a favor de este modelo es que un sistema de fijación de precios o de esta especie de creación de un programa modelo no permitiría la competencia. Bueno, lo que pasa es que en parte hay que reconocer que nuestro sistema ISAPRE ha ido evolucionando hacia un modelo no competitivo. Hace 25 años atrás, cuando partió, habían 36 ISAPRE, ahora hay 6. ¿Te das cuenta? Entonces, y que además ha sido el fenómeno de una economía pequeña como la nuestra, donde se produce concentración en supermercados, se produce concentración en telecomunicaciones, en televisión digital, etcétera, y ISAPRE es uno de ellos. Por lo tanto, avanzar hacia regulaciones, si es que queremos garantizar, y yo creo que además el mecanismo de garantizar un sistema mixto, porque si no, en realidad, creo que no sería bueno, es mi opinión como académico, entonces vayamos solo a un sistema público único. Si queremos que realmente exista un sistema público potente, fortalecido, moderno, pero también una alternativa privada, yo creo que vamos a tener que explorar este tipo de mecanismos, porque el mecanismo del libre mercado, con problemas de competencia como el que estamos viviendo acá, parece ser el peor escenario para los ciudadanos que reclaman todos los años y se ve reflejado en la judicialización que tiene el sistema. El punto es qué hace mientras se resuelven esos aspectos legislativos, porque a las personas probablemente después les va a llegar una carta también ahí anunciando alza en sus planes, no va a haber un elemento tampoco de referencia como era lo del IPC. ¿Qué hace mientras el usuario? Bueno, a ver, el usuario, recordar que las alzas que siguen rigiendo hasta el 30 de junio de este año son las que se anunciaron el año pasado, que en promedio fueron del orden de un 2,2%, ¿no?
estas alzas que se van a anunciar ahora, que no sabemos cómo van a venir, algunas probablemente van a mantener reajuste cero, otras se van a mantener en torno a este 2. Probablemente este 5,56. Y algunas, yo creo que algunas van a intentar subirla más, como en torno a ese 5%, vienen desde el 1 de julio en adelante. A veces mucha gente se confunde porque me dice, a mí me llegó una carta ahora en marzo, que no es la que se está anunciando en abril, entonces se produce una confusión. Son los de junio de este año, son las del año pasado, y las que se anuncian ahora van a empezar a regir entre julio del 2014 y hasta junio del 2015. Bueno, y esas personas tienen dos posibilidades: o recurrir a la Superintendencia de Salud, que va a aplicar un factor de protección, sobre todo para la gente que es cautiva, o irse derechamente a los tribunales, donde ahí el 99,9% de los casos hasta ahora el reajuste que se aplica es cero, sea cual sea el que haya aplicado la ISAPRE. Claro, el punto es que ahí los problemas se terminan resolviendo en la justicia, ¿no debiera ser en la superintendencia donde se debieran resolver este tipo de temas? Bueno, yo creo que lamentablemente en estos últimos 4 años el rol de esta superintendencia protectora y defensora de intereses, en mi opinión, aunque soy parte interesada, porque fui antes superintendente, se perdió y se desdibujó un poco. Yo espero que con la llegada del nuevo superintendente, a quien conozco muy bien, ojalá este espíritu de defensa y protección de los derechos de los usuarios se fortalezca y así se complemente un poco el rol de la justicia. Hoy día prácticamente el 90-95% de los usuarios pasa a la justicia porque siente que ahí se están protegiendo de mejor manera los derechos que la propia superintendencia. Imagino que no confía en la superintendencia, por eso va a la opción de la justicia. Bueno, hay otros reclamos que se siguen resolviendo en la superintendencia de mejor manera que en la justicia, pero en este tema yo creo que la superintendencia ha perdido un rol protagónico que en beneficio del sistema y de los usuarios particularmente, ojalá se recupere. ¿Cómo se fortalece ahí? ¿Nada más que con la actitud del superintendente o hay ciertos aspectos legales que debieran ahí apoyar? Es una combinación, porque cuando no hay herramientas legales, el rol del superintendente en cuanto a su defensa pública a través de los medios de comunicación es un mecanismo regulatorio como lo hace el CERNAC, como lo haría en este caso, a mi juicio, un superintendente más proactivo. Pero por cierto que para estos cambios que estamos hablando se requieren modificaciones legales. La idea de dotar un plan, un IPC efectivamente no referencial y obligatorio, o la reforma en los mecanismos de pago, no se puede hacer si no hay cambios de ley y dotar de esas facultades a la Superintendencia de Salud. ¿Y hay elementos legales para poder atacar este problema que se está denunciando respecto a la integración vertical? No más allá de lo que ya se hizo, porque la reforma que se hizo el año 2005 se eliminó la integración vertical de un RUT, una misma empresa aseguradora y prestadora, pero se dejó abierta la posibilidad de holding. Ahora habría que entrar a ver este tema de las estructuras de holding que, según los informes del propio INE, bajo el gobierno del presidente Piñera, este informe está publicado en la página web, en su página 5 a la 7, se establece claramente que hay distorsiones en el mercado ISAPRES y prestadores por esta integración vertical vía holding. Claro, porque estaba revisando ahí qué es lo que plantea el presidente de la Asociación de ISAPRES, Hernán Doren, y él dice que no es conveniente limitar esta integración porque, según él, lo que hay que buscar es la transparencia, porque el holding siempre va a tener el interés monetario para hacer las cosas como corresponde. Vamos a interrumpir unos segundos, lo dejo ahí para que piense la respuesta, porque nos vamos a ir al Palacio de la Moneda, donde a esta hora está el ministro vocero de Gobierno.